Yo jamás hubiera sido radiólogo si hubiera sido por lo que vi en la universidad sobre esta especialidad. Creo que en general de la medicina evoluciona hacia esa multidisciplinaridad. El rendimiento se multiplica, al menos en mi caso, de manera bastante significativa. El aprendizaje que tú haces como estudiante cuando ves que eso es útil es muchísimo mayor. Es otra etapa compleja y que una vez que tú ya decides tu especialidad es complicado echar para atrás. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Entrevistas con AMU, la revista hecha por y para estudiantes, y hoy os presentamos aquí pues nuestra primera entrevista en persona, que creo que es algo que nos da mucha más calidad y es mucho más guay, así que sea cara a cara. Y bueno, sin más dilación, os presentamos aquí a Antonio Jesús Lainez Ramos Bosini, una persona única en el mundo, cuyo currículum, al igual de que su nombre, es bastante extenso. Entre algunas cosillas, por decir lo más mínimo, especialista en radiodiagnóstico, trabaja en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves aquí en Granada, tiene un doctor en Medicina y Salud Pública, tiene varios másteres y participa en numerosos proyectos de investigación y en muchas más cosillas de las que hablaremos ahora después. ¿Qué tal, Antonio Jesús? Pues encantado de estar en esta fantástica entrevista y muy gratamente sorprendido por no solamente el presentador, sino el equipo técnico que veo detrás de este proyecto. Me parece muy interesante. Nos hemos esmerado mucho en que salga bien. Y bueno, para ir arrancando con la entrevista, quería tratar un tema que la verdad me parece bastante interesante y que puede sobre todo interesar a gente del mundo universitario. Y es que llegaste a estudiar 5 carreras, además de ámbitos del conocimiento muy diversos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues que responde esa situación de mi pasado a una importante inquietud por el conocimiento que creo que de algún modo compartimos la mayor parte de estudiantes universitarios de manera más o menos explícita. En mi caso fue quizá un impulso muy potente interno el que me movió a buscar esa formación reglada, pero cada vez más veo que los universitarios a día de hoy buscáis muchas fuentes de ese conocimiento sin tener por qué hacerlo a través de la red. Bueno, ¿nos puedes contar qué carreras son esas las que cursaste? Claro que sí. Pues mira, hice primero traducción e interpretación de inglés y francés aquí en la Universidad de Granada y de hecho esa fue la primera carrera que escogí porque como tenía precisamente bastantes inquietudes inicialmente, pensé que los idiomas me servirían independientemente de luego la que quisiera hacer o las que quisiera hacer. Y bueno, quizá podríamos hablar luego en otro contexto de las dificultades por las que tuve que pasar para conseguir estudiar simultáneamente todas. Hubo bastantes trabas burocráticas, pero bueno, después de empezar el primer año de traductores, me pasé a medicina y ya luego enganché las dos simultáneamente, medicina y traducción. Y viendo pues que podía con las dos, que además me daba mucha, no sé, recompensa intelectual y me motivaba, unido a que mis amigos cercanos también son de diferentes ámbitos y que unos iban por la rama de la ingeniería, otros por psicología y demás, pues cada año fui añadiendo alguna más. Entonces después estudié ingeniería electrónica, que hice algo más de 2 años, esa por la UNED, por la Universidad a Distancia. Luego hice psicología, también por la Universidad a Distancia, que me gradué con la especialidad en salud. Y después, pues aprovechando el tema de los idiomas fundamentalmente que había adquirido en traductores, cuando ya las terminé, hice filología, bueno, ya no se llama filología, son estudios ingleses y estudios franceses, que me queda algo menos de, un poquito más de un año en cada uno para terminarlo. Y también hice mis pinitos en Derecho, hice algo más de un curso y bueno, luego asignaturas sueltas pues un poco conforme me movían las inquietudes, algo de Historia del Arte con mi amigo Mario de Rivera, que ya me consta que lo habéis entrevistado. Y bueno, esa fue un poco la travesía. O sea que
te ha ido moviendo completamente por el interés o la inquietud que dices tú del conocimiento, ¿no? Absolutamente. Y un poco el hecho de cursar simplemente medicina ya parece una carrera exigente, pero tú tirabas por donde te iba dando la gana, ¿no? Te iba viniendo el interés. ¿Cómo hacías para organizarte? ¿Cómo conseguías que funcionara todo? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta y no tengo muy claro si me interesa o es bueno que sirva de referencia para nadie. Pero la verdad es que siempre, incluso desde antes, en bachiller, he tenido una desventaja y una ventaja muy fuerte. Y es que la desventaja es que no me ha gustado en general ir a clases pesadas, las clases monolíticas, unidireccionales, pero al mismo tiempo me ha gustado mucho aprender y estudiar. De manera que desde joven he adquirido una, digamos, gran autosuficiencia. Entonces, en términos organizativos, eso se traduce en que si te escapas un poco de la rigidez del sistema universitario y puedes prescindir de venir a todas las clases, incluso llegar a, no sé, a acuerdos con tus compañeros o con los profesores para minimizar, digamos, el gasto temporal que supone venir a una clase, y esa clase, ese tiempo lo aprovechas para estudiar estando altamente motivado, el rendimiento se multiplica, al menos en mi caso, de manera bastante significativa, hasta 5 carreras, como has dicho. Y luego otra cosa muy importante que creo que hay que tener en cuenta es que el ámbito académico y formativo es una parte de la vida, no es toda la vida. Quiero con eso decir que el tiempo de ocio, el cuidar las amistades y especialmente en la edad pues, que tenéis la mayoría de vosotros, es fundamental. Entonces, y eso ¿salía mucho de...? Pues sí, salir? Sí, salía, vamos, no sé hasta qué punto esto puede perjudicar la trayectoria de nadie, pero particularmente con Mario Rivera, pues yo creo que hasta en esta fecha, en el primer cuatrimestre, hasta las vacaciones de diciembre, salíamos todos los días. Y nos íbamos a sitios típicos de Granada, pero sí, Antonio de Alarcón era nuestro sitio fijo, digamos, y luego ya nos íbamos moviendo. Eso, obviamente, también responde a otra serie de necesidades y de inquietudes, pero sin tener que llegar a ese extremo y aprovechando que estamos en un contexto de medicina, y ya termino este rollo de abuelo cebolleta, creo que es muy importante para los médicos el desarrollo de habilidades sociales, el saber pasártelo bien y el aprender en general, pues que el ciudadano medio no es el que vive por y para el estudio, sino que hay muchas otras salidas y además circunstancias vitales más complejas. Creo que son aspectos sobre los que tenemos que de alguna manera concienciar al estudiante de medicina. Sin tener que salir todos los días, por supuesto. Bueno, sí, cada uno al final lo que pueda, pero sí, la verdad es una forma muy inteligente de usar el tiempo. O sea, es necesario obviamente darse un poco de descanso y satisfacer las demás necesidades aparte de lo que es en sí estudiar, ¿no? ¿Y crees que todas las ramas del conocimiento que has tocado, todas estas carreras que has estudiado, a día de hoy crees que te han sido útiles? ¿Crees que, no sé, o han sido quizá un poco una sobrada, decirlo así? Bueno, yo soy de la opinión en general de que el conocimiento nunca es fútil, y eso también en medicina es muy importante, y quizá para los que sean estudiantes me parece importante enfatizarlo. Uno en la carrera muchas veces piensa que para qué se va a aprender estos genes, estas translocaciones, estos nombres muchas veces especialmente extensos y aburridos, y es cierto que una gran parte de ellos, por no decir la mayoría, los acabamos olvidando, pero ese pozo de conocimiento se queda ahí. Y yo lo he comprobado en todas las carreras. A día de hoy te puedo decir que prácticamente todo el conocimiento que he adquirido en las diferentes disciplinas
lo he volcado de uno u otro modo. Y ese, digamos, es la utilidad práctica, pero luego hay una recompensa más inmediata para quienes estamos especialmente ávidos de aprender. Y es que conforme estudias y adquieres conocimiento, sientes una suerte de disfrute, de placer intelectual que se ha llamado, que es difícil de buscarle otra utilidad, ya en sí mismo, digamos, que es un fin. Entonces, bajo los dos puntos de vista, creo que me han sido especialmente gratos estos años y esta inversión de tiempo en diferentes disciplinas. Pero tiene en plan, obviamente le has dado utilidad, porque de eso, quiera o no, tener tantos conocimientos tan extendidos te van a acabar sirviendo en alguna ocasión. Y por otro lado, el tema del placer del conocer, ¿no? Mismo que me has dicho. Pues muy interesante, realmente. Y siguiendo con el mundo académico, pero centrándonos un poquillo más en el tema de la medicina, de estudiante de medicina, quería preguntarte por si piensas que aquí en la Universidad de Medicina hay como cada vez menos médicos que dan clases. Si hay pocos médicos para los que debería haber para enseñar a los estudiantes. ¿Qué opinas de eso? Pues que efectivamente constata una realidad trágica, bajo mi punto de vista, pero absolutamente innegable, y no solamente local, está ocurriendo en muchos otros centros, por no decir la práctica totalidad de universidades, dentro y fuera de España. Cierto es que la dedicación de un docente bajo el marco académico actual, donde no solamente se pide dedicar horas específicas de docencia, sino también lo que en esta universidad tiene la rúbrica de la excelencia investigadora, hace difícil que además compatibilices con la clínica. Tienes que estar escribiendo papers, dando clases, corrigiendo trabajos de fin de grado, de lo que sea. Es exigente. Y en general creo que se ha optado, ya te digo, no solamente aquí, aunque desconozco en cierto modo cómo está la situación en muchas otras universidades, pero de esta sí que puedo decir que cada vez hay menos clínicos y se están empezando a ver situaciones complejas y difíciles de justificar para una institución académica, como que asignaturas clínicas o partes significativas de asignaturas clínicas la den personas que, por muy excelentes investigadores que sean, que sin duda seguro que lo son, pues, hablando en plata, no han visto un paciente en su vida. ¿Qué tipo de justificación o de legitimación se puede dar a esa situación? Bajo mi punto de vista, ninguna. Al mismo tiempo hay un escenario mucho más complejo y que quizá no merezca la pena entrar a desgranar por muchas razones, pero que también redunda en que a los clínicos cada vez tenemos menos interés por implicarnos en la docencia. Entonces es una especie de bola de nieve que yo veo cómo va creciendo con los años. Y eso es porque no se recompensa, de cierto modo, no se induce a los clínicos a venir aquí a la universidad a dar clases. ¿Hay dificultad en el sistema para que un profesional de la medicina venga a dar clases a la facultad? ¿O? Vamos a ver, voy a intentar simplificarlo bajo mi punto de vista y partiendo de la base de que es algo heurístico, ¿vale? Me salto muchos tramos del camino y no todo es tan sencillo. Pero en el momento en el que académicamente se instaura un itinerario donde es preceptivo tener docencia arreglada, es decir, que a ti te den un papel, por hablar en plata, de la universidad, sellado y reconocido y autolegitimado por las distintas universidades de docencia, sin ese papel que diga tú has dado 10 créditos CTS este año. Si no tienes ese papel, tú no puedes acreditarte a las diferentes categorías bajo las que te pueden contratar en la universidad, ¿vale? Vamos a simplificarlo de esa manera. Son profesor, ayudante doctor, contratado doctor, titular, bueno, claro. muchas, ¿vale?
Se establecen dos flujos paralelos en ese sentido. Hay gente que necesita ese papel y que sabe que la progresión escalonada es llegar al punto de la carrera académica donde le den esos papeles, y normalmente la vía es mediante una beca FPU o similar, y luego seguir progresivamente los escalones. Cuando ya has acumulado docencia y algunos méritos de investigación, pues sale tú y haces el doctorado, obviamente, sale tu plaza y ya entras, digamos, en ese circuito. Ese itinerario, para llegar a ese itinerario tú de partida, tienes que saber que no vas a la clínica, ¿vale? Con lo cual, imagina que tú terminas la carrera y dices, mira, yo tengo muy claro que quiero ser profesor de medicina. Bueno, pues, terriblemente, a día de hoy, si tú tienes muy clara esa vocación, lo mejor que puedes hacer es no dedicarte a la medicina, sino buscar una FPU, meterte en un departamento a investigar y seguir ese tramo escalonado. ¿Qué médico hace eso? Pues yo te diría que prácticamente ninguno, por suerte. Porque lo natural es que un médico como vosotros o como yo termine la carrera y diga, mira, quiero ver pacientes, quiero poner en práctica todo lo que he aprendido. Normal. Ese obstáculo ya limita la entrada de los médicos, digamos, de formación, y a la vez canaliza la vía de entrada para otros profesionales o graduados, en este caso, de ciencias de la salud. Biólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc. Que pueden entrar por esa vía. Es decir, en el momento en el que un investigador que tiene un grupo de investigación, un departamento que se aplica a medicina, ve que no tiene médico para becarlo, pues ¿qué hace? Va por un farmacéutico, a por un biólogo, alguien que de alguna manera pueda cubrir esas necesidades de investigación, que muchas veces son tareas puramente académicas. No sé si se está entendiendo la lógica, ya te digo que no quería desgranar mucho esto, pero hay un carril en el que simplificadamente se está desviando fuera a los médicos conforme termina la carrera y se está introduciendo a biólogos, farmacólogos, etc. ¿Vale? Luego, como es obvio, esos biólogos, farmacólogos, etc. van a tener su derecho y legitimidad a avanzar en la carrera académica. No solamente van a estar 3 años con una FPU para que luego no les den nada, ¿vale? Con lo cual, el investigador o el jefe de grupo o de departamento que haya acogido a esa persona procurará en la medida de lo posible que siga escalonando y que luego entre en el departamento como un profesor contratado más. El resultado es que va a haber un cupo importante de profesores de universidad que van a dar docencia en medicina en un departamento concreto que no son médicos, ¿vale? Ese es el carril A. Luego está el carril B, el médico. El médico termina su carrera, hace el MIR, un año dándose a estudiar y compitiendo con otros cerebritos que tampoco tienen nada mejor que hacer ese año que dedicarse a estudiar para competir, ¿vale? Esto en términos muy drásticos. Esos médicos empiezan su residencia y están 4 años pues muy centrados en su residencia. Lo raro es, aunque esto depende mucho de las circunstancias y del departamento o servicio en concreto del hospital, el especialista o el MIR que termina la tesis doctoral durante su residencia, ¿vale? Pongamos en perspectiva comparada que durante esos 4 años a quien había entrado de farmacia o biología o donde fuera con una beca FPU, esos 3 o 4 años le están pagando por dar docencia, no mucha, y sacarse la tesis. Mientras que en el carril B tenemos al médico haciendo entre 5 y 7 guardias al mes, con una sobrecarga importante y una necesidad bestial de estudiar, más el estrés laboral, etc., y que difícilmente saca tiempo para una tesis doctoral. Con todo y con eso, muchos lo consiguen, porque tienen facilidades por el departamento, hay inquietud investigadora, por lo que sea. Pero claro, en el momento en el que tú ya generas una diferencia entre esos dos carriles de doctorado, el médico ya no puede acceder, aunque dijera, mira, yo he terminado mi residencia y quiero dedicarme a la docencia porque no me ha gustado por lo que sea. Para hacer la universidad tendría que volver al carril de entrada y empezar su doctorado
y dejar esa residencia de 4 años para nada, entre comillas, ¿no? Porque obviamente se aprende mucho. La solución vendría, y viene de hecho porque existe la figura, de que a ese médico que está durante la residencia MIR se le dé una venia docente en la universidad, es decir, que le den el papelito, es decir, a ese médico se le haga un convenio especial con un departamento donde le den una serie de créditos al año, que creo que no se pueden dar más de 6, y eso todo gratis, por supuesto, pero al final te dan tu papelito. Y cuando tú, como médico, como lo que sea, tienes la suma de papelito y doctorado, ya puedes acceder a muchos puestos de universidad. Entre ellos, y bueno, esta figura es más compleja, es dinámica y demás, la de profesor asociado, que estrictamente para ser profesor asociado, es decir, para que tú seas un clínico que te dedicas a la clínica, pero también des en la universidad a clases, pues también te baremos. Y cuando se abre raramente una de esas plazas, pues te tienen en cuenta que seas doctor, que hayas hecho publicaciones, etc. Y muchas veces, aunque se pida un profesor asociado con un perfil, hace poco lo vi en anatomía, un perfil determinado para dar anatomía, llega un biólogo, un farmacólogo o lo que sea que haya estado con ese itinerario que había comentado antes, que luego se dedica a otra cosa, y pisa cualquier médico. Esa figura existe y en teoría hay un interés actual por los gestores internos de la universidad por reforzar otra vez esta figura. Es decir, personas que siendo médicos y con actividad clínica pasan a depender orgánicamente de la universidad con un convenio en el SAS. De manera que se parte, digamos, la jornada y los profesores pasan a ser profesores auténticamente vinculados a la universidad, de derecho, de contrato. Entonces, yo quiero pensar que el futuro va en esa dirección, pero la realidad, como digo, es que hay un itinerario muy claro donde se va generando un acúmulo de perfiles distintos del médico, que por supuesto son capaces de publicar muchísimos artículos y de cubrir la docencia, porque la docencia es medicina. Vosotros como estudiantes, ya os digo yo que no tenéis criterio por la edad y por la precocidad para distinguir a un médico de verdad de un farmacólogo que se hace pasar por médico y que se ha estudiado un tema que te lo va a impartir. Es muy muy difícil que distingáis una realidad de otra. Y la universidad ha generado un contexto en el que se aprovechan de eso, y creo que es un perjuicio importante. Jamás un especialista de otra disciplina podrá enseñar de la manera en que lo hacemos los médicos, que vemos pacientes a diario, que estamos actualizados en las guías, etc. Pues sería un poco el resumen largo de esta parte, porque ya te digo que es mucho más complejo. Desde luego, parece algo complejísimo y sí, pero es verdad que es un problema en la actualidad, vamos, yo lo creo, y sí sería algo de lo que se podría hablar muchísimo tiempo, sin duda. Efectivamente. Posibles soluciones. Bueno, pero siguiendo un poco más con el hilo de la entrevista, claro, tú te has ido formándolo a lo largo del tiempo en muchas cosas diferentes, pero elegiste ser radiólogo. Entonces, quería preguntarte por qué elegiste, en primer lugar, dedicarte a la medicina, en vez de dedicarte a lo mejor al derecho o a la traducción, y dentro de la medicina, ¿qué es lo que te llamó de la asignatura, de la especialidad de radiología? Muy bien, muy interesante. A ver si soy capaz de resumir un poco más que la... Bueno, lo primero es aclarar que realmente cuando terminé la carrera de medicina me ocurrió pues algo parecido a lo que había comentado antes al terminar bachiller y optar por traductora en lugar de medicina. Yo terminé la carrera y sabía que habían sido muchos años intensos de estudiar muchas carreras y necesitaba un descanso. Entonces me cogí un año sabático y en ese año sabático, pues después de unos cuantos meses de relax y diversión, me surgió un contrato en la universidad en traducción e interpretación.
y estuve un año trabajando allí con Maribel Tercedor, a la que conocí en ese contexto, y que cosas de la vida, pues mi mejor amiga y mi maestra, que es una historia muy bonita que va al margen de todo esto, ¿no? Pero lo que quiero aclarar con ello es que, de igual modo que te voy a contar por qué me atrajo la radiología y qué cosas he aprendido de esta especialidad, creo importante reseñar que mi perfil, creo que, al menos externamente, lo que puedo percibir de él es poco circunscrito, es más amplio de horizontes que el camino, entre comillas, borreguil que creo, aunque esto es un poco polémico, que suele seguir el médico estándar. Me explico. Y esto creo que me pueda generar un cierto perjuicio si no lo explico lo suficiente, pero bueno. Bueno, esto médico... si pasa algo lo podemos cortar, no te preocupes. Vale, perfecto. Mira, el perfil que tiene el estudiante de medicina es un perfil altamente sesgado en su selección, como bien sabéis. En general, notas altísimas, o un esfuerzo titánico en bachiller por haber sido prácticamente excelente en todo. Y durante la carrera pues se van también generando muchas dinámicas de que lo importante es estudiar más que tomar la perspectiva de lo que viene luego. De manera que en muchas ocasiones, sobre todo a mediados de la carrera, a partir del ecuador de la carrera, el estudiante de medicina ya empieza a querer ver pacientes, le empiezan a cansar los tochos, el contexto, digamos, estrictamente académico que muchas veces se ve. Y lo que se le dice o la mentalidad que se genera es, bueno, ya he pasado la mitad de la carrera, me quedan 3 años, o me quedan 2 años, ya llegará el rotatorio, ¿no?, de sexto, y en ese rotatorio, entonces al final van como pasando los años, ¿no? Terminas la carrera, estás un año pencando otra vez a lo bestia, si tienes suerte y te lo has currado, sacas tu MIR, y luego empieza la residencia, que es otra etapa compleja y que una vez que tú ya decides tu especialidad, es complicado echar para atrás, porque tienes que volver a hacer el MIR y toda la historia que viene detrás, ¿no? Entonces, tristemente, yo empiezo a encontrarme casos hoy mismo, y además uno de mis residentes justamente, R3, y además una de estas personas con muchas inquietudes intelectuales, me decía, mira, yo le he estado dando vueltas y voy a hacer otra especialidad cuando termine. O sea, también ha sido un acto de confianza, porque yo le he dado un poco esta charla muchas veces, ¿no? Entonces, lo que me encuentro es que eso es raro. Lo normal es que una vez que ya entras en la residencia sigas todo el itinerario, y muchas veces con 40 o 50 años te das cuenta de que estás haciendo algo que no te hace feliz, que estás sobrecargado, y todo eso ha partido de una bola de nieve, que desde que has entrado a ti no se te ha preguntado por lo que te hace feliz, no se han buscado dinámicas de que tengas una compensación fuertemente social, en fin, otras recompensas que al final son las importantes en la vida, sino que estás centrado de manera muy resumida y ya te digo, simplificando con todos los asteriscos, en que estudies y compites. Estudia y compite, que ya llegará lo bueno, ¿no? Pues yo creo que tuve mucha suerte, mucha suerte, y en gran parte también por mi gran amigo Mario, que esto lo hemos discutido y hablado desde primero de carrera, ¿eh? Nos damos cuenta de estas cosas. Entonces creo que he tenido la suerte, la fortuna de poder darme cuenta de eso desde antes. Y a partir de ahí he tomado decisiones muy importantes en mi vida, pero muy bien decididas. Y por eso, pues creo que te puedo decir, era un poco un antecedente que yo quería comentar en esta entrevista, sobre todo para vosotros, para los estudiantes, que es muy importante que si no te está convenciendo, gustando, a veces es mejor tomar
un poco de distancia, pararte, que seguís con la bola. ¿Vale? Porque luego es toda la vida. ¿Verdad? Es toda la vida con muchos pacientes, con mucha sobrecarga, también te digo, con una felicidad increíble. Al que le gusta lo que hace, como decían los proverbios chinos, trabaja en lo que te apasiona y no trabajarás nunca. Y es verdad, es verdad. En gran medida eso es cierto. Entonces, pues yo lo quería traer a colación de lo que me has preguntado de esto de radiología. Sí. ¿No? Pues en resumidas cuentas, a mí la asignatura de radiología en la carrera me parecía un bodrio. Un bodrio, pero vamos, increíble. Y me salté a las prácticas. Porque llevamos 2 días, creo, 2 o 3 días, como ahora siguen siendo las rotaciones, que vienen los estudiantes de cuarto una mañana. O sea, es que esto es trágico. ¿Cómo le voy a enseñar yo una especialidad de un servicio central donde estamos 70 radiólogos súper especializados en 7 u 8 secciones en una mañana? Pero si es que eso es absurdo. Yo creo que es un problema muy grande que no se apueste por la práctica en el hospital hasta sexto, sobre todo. Yo creo que algo de lo que nos quejamos en general mucho los estudiantes. Totalmente. Lo mismo nos pasaba. Bueno, pues por terminar, me salté las prácticas, entonces hice mi examen, que saqué una nota muy apañada, pero me encontré en las notas un asterisco de que fuera al despacho. Entonces fui al despacho y me dijeron, mira, ¿dónde está tu ficha de que has rotado aquí, que te has firmado el tutor clínico? Y le dije, pues mire, que la he perdido, que en fin, yo no sé qué rollo me monté, que me dijeron, pues mira, si en la ficha te bajamos 2 puntos, que son las prácticas. Entonces dije, bueno, por Dios, no me bajáis una nota muy alta por esta tontería. ¿Qué puedo hacer? Entonces me dieron la opción de ir en verano. Bueno, en verano y en septiembre te ponemos la nota global, te tener tu ficha. Bueno, pues fui en verano y tuve también la suerte de dar con un especialista y profesor creo que es el único profesor titular radiólogo que hay en esta universidad, que solamente con estar allí, con el ambiente que había creado, te daba una sensación que a mí lo vi clarísimo. Dije, este es mi sitio. Ya había rotado yo por algún otro lado, había hecho prácticas de verano, en fin, tenía cierta experiencia ya, y vi que ese era mi sitio. Entonces fue como una especie de epifanía temprana, que luego fui constatando. Es decir, yo ya fui, por ejemplo, al rotatorio con una mentalidad de perspectiva comparada. Iba a rotar y disfruté un montón todas las rotaciones, quizá menos ginecología, que no me ha terminado nunca de gustar por motivos personales, pero sé que es una especialidad preciosa y tengo muchos amigos grandísimos, buenísimos ginecólogos y ginecólogas, pero yo ya iba todo un poco sesgado, ¿no? Comparado con la radiología, esto pues me parece que no me ofrece la misma calidad de vida, no me apasiona tanto la perspectiva diagnóstica visual que me daba, o no tiene la facilidad que tiene la radiología pues, para hacer biopsias, lo veía ya todo desde una perspectiva comparada. Entonces, cuando ya terminé la carrera, yo sabía que iba a ser radiólogo. Luego me tomé mi año sabático, sabiendo todo eso y demás. Y luego pues hice el MIR mientras trabajaba con ese contrato en la universidad. Y también pues lo tenía muy claro y llegué efectivamente. Sí. Y por culminar, pues yo creo que es una especialidad absolutamente fascinante. ¿Sigues contento con la elección que tomaste en ese momento? Cuanto más pasan los años, más feliz ¿Más te gusta? estoy. Más feliz estoy porque ya también empieza a haber otras, no solamente digamos disfrute intelectual o de conocimiento, sino también la calidad de vida, la posibilidad pues, de trabajar desde tu casa, de ir al hospital, de estar en todos los comités multidisciplinares, en fin, muchísimas cosas muy enriquecedoras. Y por eso es tan importante y por eso suelto estos rollos macabeos porque el problema, en mi experiencia vital, yo ahora me veo y digo, yo jamás hubiera sido radiólogo si hubiera sido por lo que vi en la universidad sobre esta especialidad.
Cuando lo decidí fue cuando estuve con radiólogos, en la práctica clínica, cuando me explicaron las cosas los radiólogos. Y creo que perder la oportunidad como universidad y nosotros como colectivo médico, de que los estudiantes tengáis la oportunidad de hacer una decisión informada, basada de verdad en lo que hacemos en la práctica clínica, perder esa oportunidad es trágico. Y yo por suerte pues me pude escapar de una u otra manera y al final soy muy feliz, pero ¿y el que no ha tenido esa opción? Pues es muy interesante, sí. Creo que es muy importante que el estudiante de medicina al final vaya al hospital y se entere. Yo el año pasado fui un par de veces a neurología porque con Janlis, que claro, hombre, es buen amigo tuyo, ¿no? Bueno, de mis tres mosqueteros son Mario, Janlis y David. A David también lo conocí el otro día en un barril del CES. Claro, bueno, pues nada, esos son mis tres hermanos. Pero eso es muy interesante porque en la carrera, por lo menos los primeros años, no ves casi nada. Estás estudiando y es un poco agobiante, un poco pesado el hecho de simplemente aprenderte nombres. Y creo que ir al hospital y a lo mejor ver algo de lo que... Uy, esto lo vi en clase, pensé que no tenía ningún sentido. Y después ver en el hospital que se usa realmente. Eso creo que es bastante motivador. Esa es mi perspectiva. Absolutamente de acuerdo. Yo tengo muy claro... Mi hermana estudia medicina en Glasgow, ¿vale? Y allí tienen muy claro, los ingleses ya sabes que en general, bueno, los ingleses y todo el ámbito anglosajón, que en este caso son escoceses, son muy prácticos, muy pragmáticos. Y tienen clarísimo que desde el minuto cero hay que estar metido en el hospital. Y mi hermana, que está en tercero de carrera, pues ya me gustaría a mí que compitiera ahí alguno con los conocimientos que tiene. No por vosotros, sino porque yo la veo a ella y digo, pero si está ya con cosas que yo no sabía ni habiendo terminado la carrera. Porque le dan todo integrado, así ve la anatomía radiológica y ve al paciente. Hace unas radiaciones espectaculares y luego, por supuesto, un sistema que luego echa aguas por otros lados, ¿eh? Pero creo que aquí tenemos un modelo bastante obsoleto y que se puede hacer muy muy pesado para el estudiante. Entonces, oye, ¿por qué no lo cambiamos? Porque la clave es que está desde el principio hasta el final en traer el hospital a la universidad y llevar la universidad al hospital. Jugar un poco con ese flujo billetivo, ¿no? Ahora mismo veo que cada vez hay una discrepancia mayor entre los dos ámbitos. Y bueno, yo aprovecho siempre la oportunidad para deciros que los que estéis interesados en acercaros al hospital, muchas veces tenéis la oportunidad, pues, de conociendo a algún radiólogo o lo que sea, venís por la puerta de atrás a buscar el alumno interno o otras cosas. Y a veces eso también es muy gratificante, tanto para tomar una decisión de me gusta o no me gusta, como para aprender. Y también si estuvieran aquí los estudiantes de anatomía, pues es que en anatomía radiológica vemos toda la anatomía que te estudian. Yo veo todo lo que en su momento decía ya a mí, ¿de qué me sirve aprenderme, yo qué sé, el anillo de Waldeyer, las fositas de Rosenmüller? Pues es que están ahí y luego aprender la parte complementaria, ¿no? La patología, lo que interviene el cirujano y cómo lo ves luego por imagen. Entonces, digo, ¿cómo es posible que no tengamos salones de actos todos los días explicando anatomía radiológica como parte de la asignatura de anatomía con pacientes? Porque el aprendizaje que tú haces como estudiante cuando ves que eso es útil es muchísimo mayor. Yo te digo, no os olvide usted nunca de lo que sea, del origen más habitual del apéndice, porque fíjese lo que nos ha pasado en este paciente. Claro. Que no hemos detectado dónde está. Eso se te graba a fuego. Y es algo que yo como clínico estoy muy concienciado en promover, en promulgar, que vosotros necesitáis eso y nosotros también necesitamos eso. De alguna manera dar
a conocer nuestras especialidades. Yo te hablo de radiología porque es mi libro, por así vengo a hablar de mi libro. Pero lo mismo estoy seguro que te puede decir la práctica totalidad de especialistas en otros campos. Y al final el estudiante decide, pero que decida con esa información. Sí, realmente muy importante. Y bueno, pues, bueno, como has dicho, para lo que estáis oyendo esta entrevista ahora mismo, no sé si estás interesado en si alguien quiere proponerte de ir al hospital, ¿estaría dispuesto? Por supuesto que sí, allí tenéis las puertas abiertas y nada más que tenéis que localizarme. Yo creo que pondréis un poco mi contacto, pero soy muy fácilmente accesible. Tenemos muchísimo interés en que aprendáis, en que disfrutéis. Yo no os voy a hartar ahora mismo con lo preciosa que es la radiología, pero creo que como estudiante particularmente es muy útil porque es tan transversal, ves todas las patologías, que creo que es una oportunidad muy buena. O sea que nada, no tengáis vergüenza y pedid. Pues muchas gracias. Pues mira, acabamos de convertir esta parte de la entrevista un poco en relaciones sociales. Creo que viene muy bien. Además, es muy buena, en plan que esto sirva además que para la gente, además de que para la gente pues conozca opinión de profesionales, también pues para que se pueda lanzar un poco a hacer más cosas que estudiar solo la carrera. Creo que es algo muy útil. Completamente. Bueno, pues vamos a seguir un poquillo con más preguntas. Quería también tocar el tema de que tú has participado en varios proyectos. Me han comentado que llevas mucho el tema de investigar en nuevas tecnologías para aplicarlo a tu campo. Por ejemplo, la impresión 3D o la inteligencia artificial, que creo que son temas muy sonados en la actualidad. Y quería preguntarte, ¿crees que es importante que se invierta tiempo, se invierta dinero en conseguir las tecnologías más punteras para atender al paciente en la medicina? ¿Crees que es importante eso? Bueno, por supuesto que es importante ofrecer a los pacientes la mejor tecnología disponible, asegurando su óptimo cuidado en salud, pero siempre hay que poner ese ideal en una balanza con la coste-eficiencia y con la sostenibilidad del sistema. El pragmatismo. Efectivamente. Entonces, la mayor parte de los hospitales de tercer nivel, como es el Hospital Virgen de la Nieve donde yo trabajo, tenemos la suerte de que hay una inversión importante en este tipo de tecnologías. En otros hospitales quizás no tanto. Y la verdad es que cuando desde dentro como especialista pues ves, ¿qué te digo yo? El Gamma Knife que tenemos, los angiógrafos que hay en el hospital, por ponerte unos pocos ejemplos, como te podría poner el Da Vinci o las unidades de impresión 3D de Derma, en fin, cosas que están a la vanguardia de la tecnología a nivel prácticamente mundial. Te das cuenta de que somos muy afortunados, la sociedad, nosotros como profesionales, la sociedad y por supuesto los estudiantes que venís. Y en mi caso particular, pues con la, digamos, modesta introspección que estoy llevando a cabo en impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías que están muy en boga ahora mismo en mi especialidad dentro, digamos, de esa vanguardia tecnológica, intento también contribuir a que se introduzcan en el hospital nuevas tecnologías de vanguardia. Bueno, sí, yo también creo que es realmente importante, pero sí teniendo en cuenta obviamente al final los recursos de los que disponemos. Sí. Y siguiendo con el tema ¿crees que se da suficiente la importancia que debería tener a la investigación, particularmente en España? ¿Se recompensa suficiente a los equipos de investigación o hay trabas? Quizá el problema, como prácticamente todo lo que ocurre en España, obviamente en términos muy simplistas,
es la asimetría. Hay equipos investigadores que hacen poco y reciben mucho, pues porque saben venderse bien, contactos, entran en una bola de nieve. Y otros investigadores y equipos de investigación que hacen investigación de calidad, quizá no tanto de cantidad, y no reciben la financiación suficiente. Entonces, más que apostar o darte una categórica respuesta sobre si se da mucho o se da poco, creo que donde deberíamos intentar centrar el tiro es en dar justamente. Y ahí es cuando ya entra un poco en la onda de cómo funcionan los sistemas de financiación, claro. Y además te das cuenta de esos problemas. Ya son temas más extensos, pero sí es interesante verlo así. Sí, en general, pues como todo, hace falta más investigación, gastar más en investigación y gastar menos en otras cosas, quizá con menos relevancia social. Ya tenemos más que sobradas pruebas de que la investigación cambia vidas. La investigación de calidad. Investigación de calidad. Eso. Algo de lo que tratamos brevemente también la entrevista con Mario, dijo también algo así. Pero sí, realmente, claro, al final la cantidad suena más. Claro, ¿no? y lo que os comentaba antes, pues yo lo puedo decir abiertamente, mi investigación es mucho más de cantidad que de calidad en lo que a publicaciones se respecta. Muchas de las investigaciones de calidad que estamos haciendo no están publicadas precisamente porque son de calidad y tenemos que asegurar tamaños muestrales muy amplios, que están todos los datos adecuadamente recabados, que son estudios prospectivos. Entonces, si se hubiera, entre comillas, apostado por en los equipos de investigación, digamos, gordos, los que yo he colaborado y colaboro, se le habría dado mucha más importancia simplemente a ver los currículos de las personas. Pero yo sé que lo que impera muchas veces, y lo que pues, Mario también lo sabe, los premios que nos han dado muchas veces es cantidad. Y es un baremo y te dice, pues mira, si esto está publicado en tal revista, X puntos, y esto X puntos, esto X puntos. Y al final va un poco dirigido a buscar eso, ¿no? Entonces, hay, como con todo, una cierta perversión muchas veces del sistema. Pero luego también es verdad que ya lo piensas en perspectiva más global, y con todo lo que hablábamos al principio de esta conversación, pues mira, que los médicos, los clínicos saquen tiempo, que lo hacemos en general de nuestra vida particular, de quitárselo a otras cosas, para investigar, para montar proyectos que en definitiva ayuden a las personas, pues también creo que es precioso, y que en nuestra ciudad en particular, en mi hospital en concreto, tengo una gran suerte de estar rodeado de auténticos profesionales entregados, no solamente a los pacientes desde el punto de vista asistencial, sino también investigador. Y eso es muy bonito. Esta mañana pues, estaba en una reunión con los jefes de neumología y con investigadores del genio, pues, para hacer proyectos muy interesantes, muy bonitos, y creo que es una suerte también moverse en ese contexto. Muy interesante, sí. Y ahora me gustaría preguntarte algo así en plan más friki. Y es que de más o menos todos los proyectos estos en los que te estás moviendo, que es impresión 3D, la inteligencia artificial, no sé, ¿podría hablarnos algo, un poquillo sobre alguno que te parezca especialmente, no sé, fascinante o que lo veas con mucho potencial o interesante? Pues la verdad es que desde el punto de vista de mi especialidad, yo creo que los dos ahora mismo están muy en boga. La impresión 3D creo que es una maravilla, que además cuando ves una máquina en funcionamiento te hipnotiza de inmediato. Digamos que el caballo de batalla ahora mismo está en demostrar de manera relativamente taxativa y con una investigación de calidad detrás, entroncando con lo que hablábamos antes, que los modelos que se imprimen en 3D, hablo de impresión 3D, no bioimpresión, ¿vale? Sino impresión 3D de, pues, como lo que tenemos aquí, estos fantásticos trofeos del CEI, quizás un poquito más elaborados, pero lo mismo,
que reproduzcan exactamente la anatomía real de los pacientes. Pues el caballo de batalla está en demostrar que esos modelos son de utilidad clínica. Es decir, que cuando tú le das uno de esos modelos que reproduce exactamente la anatomía del paciente a un traumatólogo, a un radiólogo intervencionista que va a realizar un procedimiento complejo en la columna vertebral, por ejemplo, y le das la columna vertebral del paciente, que resulta que es un paciente escoliótico, con múltiples fracturas vertebrales y que hay que tener en cuenta por dónde salen las raíces nerviosas, por poner. Demostrar que utilizar ese modelo antes de la intervención se traduce en menos tiempo de quirófano, menos ratio de complicaciones, menos sangre perdida por un paciente, etc. Es fundamental para justificar, en términos de coste-beneficio, la introducción de impresión 3D en la práctica clínica, que como te puedes imaginar no es solamente adquirir la máquina que pueda tener más o menos prestaciones, sino un ingeniero o un técnico que sepa manejarla específicamente, generalmente un radiólogo que segmente adecuadamente las estructuras de interés, etc. Y bajo mi punto de vista, pues es una tecnología fascinante que además a mí particularmente me gusta mucho porque implica casi necesariamente que se trabaje con ingenieros, ¿no? O con gente con otros perfiles. Y creo que la medicina, o gran parte de la radiología al menos, y creo que en general de la medicina, evoluciona hacia esa multidisciplinariedad. Lo pienso desde hace bastante tiempo y son equipos muy bonitos en los que cuando se trabaja codo con codo aprenden mucho, enseñan mucho y es muy bonito. Y luego de la inteligencia artificial no creo que tenga que decir gran cosa. Ya estamos viendo lo que hace en la educación, el impacto que ya está teniendo, pero el que va a tener creo que no tiene parangón. Me parece una especie de revolución industrial o un análogo a la revolución digital que surgió con Internet. Y creo que no solamente se va a aplicar a la educación o a la medicina, va a transformar nuestra sociedad. No tengo la menor duda, puede tardar 5 de años, regularse con mayor o menor restrictividad, pero ya el que se mete un poco en estos campos y empieza a ver la evolución que ha habido en los últimos 2-3 años, sabe de qué estoy hablando. Y la medicina no va a ser una excepción. De hecho, quizás sea una de las primeras donde esto se aplique, y en particular radiología y todo lo que es tratamiento de imagen médica va a cambiar mucho desde el punto de vista diagnóstico. Luego habrá que alguien tendrá que tomar la biopsia y alguien tendrá que hacer el procedimiento, pero desde el punto de vista de la imagen vamos a ver muchos cambios. La radiómica, los modelos de deep learning. Pues no habrá más que esperar a ver hasta dónde llega. Yo creo que sea una herramienta que va a ser muy útil en el futuro, más allá que para ahora mismo lo que lo usan los estudiantes, que es para copiarse en los exámenes, un poco. Pero sí, tiene que estar interesantísimo el tema y seguro que se puede hablar pilón de esto. Pero sí, muy interesante. Y bueno, ya para ir tomando un poco el tramo final de la entrevista, quería preguntarte, más bien, a lo largo de tu vida has tenido que invertir bastante tiempo, al fin y al cabo, en estudiar y en trabajar. Has logrado una gran cantidad de cosas, pero eso obviamente pues, ha tenido que requerir su tiempo y su esfuerzo. ¿Crees que todo este tiempo y esfuerzo que has invertido al final puede haber afectado de algún modo o reducido tu calidad de vida? ¿Te sientes que pueda estar haya llegado a estar en algún momento muy sobrecargado? Muy buena pregunta también, y voy a recuperar brevemente lo que decía al principio, ¿no? De la importancia de mantener ese equilibrio, o al menos las necesidades sociales, emocionales cubiertas. Evidentemente, pues ha habido algunos, quizás la residencia, en tramos concretos de la residencia, sí que he visto menoscabada mi vida personal por la dedicación laboral.
Es verdad que antes no lo había experimentado nunca de esa manera porque, como te decía, alcanzaba el equilibrio muy fácilmente, salía mucho, tenía mis contactos, pero en la residencia, cuando intentas subir al máximo nivel en investigación en una especialidad con muchas guardias, con mucha asistencia, que requiere estudiar muchísimo, al final echas aguas por todos lados y es lo que me pasó, ¿no? Disfruté muchísimo los 3 primeros años, pero ya el último iba un poco con la lengua afuera. Y lo importante, creo, es que aprendí mucho de eso. Es decir, era muy consciente cuando me estaba viendo dentro de la vorágine de que eso tenía los días contados, por así decirlo. Entonces me ayudó mucho a, de alguna manera, saber afrontar que efectivamente estaba viendo mi calidad de vida disminuida, pero que había un propósito detrás, ¿no? Tenía muy claro que era el momento, entre comillas, de ahora hay que criar la fama, ya luego nos echaremos a dormir y ya está. Entonces quizá el resumen es ese. Y bueno, como todo ya os pasará a vosotros cuando seáis grandes investigadores y clínicos y tengáis a mucha gente entre comillas dependiente que quiere aprender más, que cuando te sitúas en una posición donde empiezas a poder ofrecer muchos recursos y demás, te crecen los enanos, ¿no? Y también una responsabilidad, y eso hay que saber gestionarlo. Entonces sí, creo que ha habido momentos de la residencia en los que el exceso de trabajo ha afectado a mi vida personal, y sobre todo creo que he aprendido mucho de ello, para que no me pase más en adelante. Está muy bien, siempre hay que aprender de los errores, bueno, errores, siempre se puede mejorar, ¿no? Exacto. Tomarse la vida de otra forma. Y bueno, tirando de esto un poco más, recomendaría entonces al estudiante de medicina, que al fin y al cabo es una carrera pues bastante exigente, que tuviera más atención en cuidar su calidad de vida, en pasárselo bien, disfrutar de la carrera y no solo centrarse en la carrera y sacar buena nota y prepararse el MIR. ¿Crees que es importante? Entiendo que sí, pero ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Puedes decir a los oyentes? Pues que sí, que me parece que es muy importante salvaguardar la salud mental y el disfrute. Y al mismo tiempo también creo que es importante concienciarse de el camino que estás siguiendo. El médico, por supuesto que el paradigma ha cambiado muchísimo con los años y demás, pero de alguna manera el médico tiene unas ciertas peculiaridades en su vida laboral en general. Hay que saber tratar a los pacientes, hay que saber tratar a los compañeros, son muchas cualidades, bueno, aptitudes, además de actitudes, que requieren una cierta concienciación desde cuanto antes mejor. Y creo que cuanto más se conciencia uno de eso, de que va a estar trabajando probablemente 24 horas seguidas muchos días de su vida, y que tiene que alcanzar un equilibrio interno para saber afrontar eso con felicidad, por qué no decirlo, va teniendo una retroalimentación muy buena desde joven. Entonces yo a los estudiantes de medicina os animaría a buscar, como con todo, el equilibrio. Ni excesivo estudio, ni excesivo paso de todo y me voy de fiesta, que el 5 lo tengo ahí garantizado mirándome el día de antes, que eso se puede hacer también. O sea que disfrutar y equilibrar. Trabaja en lo que te apasiona y no trabajarás nunca. Pues muy buen consejo, de verdad. Creo que puede servirnos mucho a todos, sobre todo los estudiantes aquí que estamos en la carrera. Y bueno, ya para terminar, sí que si la entrevista siempre estamos haciendo una preguntilla, y es algo así más personal, es que nos dijeras qué consejo, qué recomendación, ley de vida te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando tú eras estudiante, en la época universitaria.
Deja que lo medite un segundo porque es una pregunta bastante graciosa y exigente. Lo sé. Si luego se me ocurre otra mejor, quedamos otro día y hacemos No pasa nada, el cortapega, ¿vale? montamos esto todo ahí donde sea y lo grabamos, no pasa nada. ¿Qué consejo me habría gustado a mí que me dieran desde el minuto cero? Sí, creo que iría en la línea de lo que os comentaba antes, del borreguismo, entre comillas, del médico. No sé muy bien cómo resumirlo, pero sería algo como: párate a pensar antes de seguir la corriente. Mira hacia dónde vas, infórmate, ten un poco más de perspectiva. Creo que es lo que he visto que más falla en los médicos. Y a veces los resultados son muy, muy tristes. Y desde estudiante ya se puede ver. Por supuesto tienes que buscarte a alguien que te lance hacia allí, ¿no? Que te proyecte. Pero me ha desagradado, me ha parecido muy triste y muy penoso encontrarme eso, gente pues ya con 40, en fin, con una etapa de la vida en la que darse cuenta de que te has metido en un camino sin salida ya ha generado efectos personales y vitales muy importantes, y creo que se puede corregir desde antes. Oye, que la medicina es una salida perfectamente válida y el ejercicio clínico, pero hay muchas cosas también preciosas en la vida y que te pueden llenar exactamente igual. Entonces, disfrutar el proceso, aprender todo lo que puedas, pero también ver hacia dónde vas. Pues, me ha encantado, de verdad, el consejo. Sí, el tema de ser crítico, hay que ser crítico un poco con nosotros mismos, con no hacer lo primero que se nos venga a la cabeza y pensar qué estamos haciendo realmente, ¿no? Y si eso nos llena. Exactamente. Y por supuesto, pues tampoco se debe olvidar que uno no es siempre la misma persona. Las experiencias nos cambian y que el aprendizaje también tiene sus consecuencias buenas. Quiero con esto decir que lo que uno piensa en general con 20 años, teniendo una perspectiva todavía circunscrita de la carrera o de lo que es la práctica clínica o lo que sea, pues también tiene un sesgo. Entonces, intentar procurar un equilibrio entre pensar lo que viene más allá, pero seguir aquí situado y saber que estoy viendo una fotografía. Lo que conozco es una fotografía de una película mucho más larga. Ahora me están enseñando un fotograma de lo que viene más adelante. Cuando un médico me dice, oye, piénsate esto bien, aquí tómatelo con calma, disfruta este proceso. Pero bueno, ser, como tú dices, autocrítico con uno mismo también exige saber y ser consciente de las limitaciones de uno mismo. Igual que yo lo soy cuando doy todos estos consejos muchas veces, a lo mejor precipitadamente valientes, ¿no? Que la ignorancia es muy valiente. Pero soy consciente de que estoy secado y que, hombre, no voy a entrar en el relativismo absoluto, porque si digo no me hagáis caso, que yo he tenido mi vida y mis circunstancias, pues, hombre, yo creo que he aprendido de muchas cosas. Y venís también una generación muy fuerte con unos, bueno, y con otras cosas diferentes que también se pueden analizar desde un punto de vista más negativo, pero en general tenéis más información, apreciáis mucho la calidad de vida. Eso por lo menos lo voy viendo ya en mis residentes más jóvenes, y creo que esa apuesta es muy buena. El médico desde luego tiene que ponderar muy bien hasta qué punto quiere el equilibrio. Así que, y ya está ahí. Sí que me gustaría terminar diciendo que no sé hasta qué punto esto desde fuera queda como muy negativo o pesimista. Yo intento procuro ofrecer una visión a veces excesivamente dura, con el objetivo de no cometer errores que he visto en otros, pero sí
que me parece muy importante enfatizar algo que he dicho en algún punto de la conversación y que no se debe perder de vista en ninguno de estos momentos. La medicina y el ejercicio clínico es precioso. Creo que hay muy pocas profesiones que te puedan aportar tanta satisfacción en el ámbito profesional, y eso es también una responsabilidad, además de un motivo para estar ilusionado y para hacer las cosas lo mejor que podáis. Y vosotros sois muy afortunados en ese sentido, o sea que mucho ánimo en esos procesos de pensamiento, de decisión, y sí os digo que merece la pena, merece mucho la pena. Tomando bien las decisiones, algo difícilmente equiparable. Pues muchísimas gracias por este último consejo y sobre todo muchas gracias por venir hoy aquí. Ha sido una entrevista espectacular, sinceramente, hablando. Se me ha acabado ya el café, entonces eso significa que ya tenemos que dar esto por acabado. Fantástico. Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Enhorabuena a los tres, no sé si se llama equipo de producción, pero creo que es una iniciativa fantástica. Ojalá esto sirva para mejorar también la perspectiva educativa a donde no llega la universidad en su rigor institucional. E invito también a los médicos y, en fin, otros perfiles de profesionales, de investigadores, etcétera, a que se sumen a mí en este tipo de iniciativas, que vengan, que los entrevistéis. Nosotros estamos encantadísimos. Y ya sé que se está estupendamente, la verdad. Hay un fantástico equipo de estudiantes muy profesionales ya. Pues muchas gracias y bueno, que salgan aquí los técnicos que han estado presentes todo este tiempo, cuidando que esto haya estado bien. A Samuel y Ángela. Samuel y Ángela. Aquí tenemos el equipo completo y pues nada, un poco ya damos concluida la entrevista. Esperamos que os haya gustado a todos. Muchas gracias por verla y muchas gracias nuevamente a Bosini por venir. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Adiós.